Listo, entonces hasta aquí vamos a intentar hacer, como les decía, un formulario aquí con los campitos para eso. Pero para eso nos vamos a complicar un poquito la vida, pero es para que vaya aprendiendo, ¿cierto? Vamos a crear otro componente que vamos a llamar agregar usuario.jsx. Es decir, nuestro formulario lo vamos a poner en, en un componente aparte. Después lo hacemos que se vea ahí y los datos que se digiten acá que aparezcan ahí en esa lista. Vamos a ver cómo es la vuelta. Entonces, RAPC. Recuerde que RAPC no es sino una forma rápida de escribir, de crear el componente, pero de resto es lo mismo, ¿no? RAPC es unas iniciales de Real Functional Component. Eh, Listo, entonces aquí dentro vamos a poner nuestro fragment. Esta etiqueta vacía así se llama fragment. Y es para poder poner varias etiquetas una dentro de la otra. Listo. El formulario no le vamos a dar mucho estilo por ahora. Simplemente vamos a crear un div. No, ni siquiera div. Vamos a poner los inputs y los separamos con. Puede ser con BR para que nos queden en líneas distintas. Entonces aquí simplemente le vamos a poner un placeholder que diga los datos que necesitamos son nombre. ¿Sí? Vamos a duplicar esto. Apellidos. O apellido. Este sería email. Y este sería. ¿Qué otro dato que tenemos allá? No me acuerdo. No, el ID. Sí, el ID. Aunque el ID en realidad no deberíamos. En un escenario más realista no hay que digitarlo, pero vamos a ponerlo aquí. Ahora esto va a ser un número, cambiamos el type of number. ¿Cierto? Y hasta ahí tenemos solo como el dibujito, pero no lo estamos viendo. Entonces venimos a usuarios y aquí debajo de la lista de usuarios vamos a traer el componente agregar usuario. Ya tengo el formulario ahí. Maluquito y todo, pero ahí está, ¿cierto? ¿Qué le falta al formulario? Le falta el botón pelado. Button. Y aquí le vamos a decir agregar. Ahí está. Está como maluquito, pero dejémoslo así porque ahorita no nos interesa el diseño. Otra cosa que debemos hacer aquí, y que la podemos hacer aquí directamente en lugar del fragment, sería decirle que esto es un form, que es un formulario, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo tengo inputs y un botón dentro de un form? Mire lo que sucede. Si yo le doy a agregar, esto hace una recarga ya de datos. Y si te fijas bien, vamos a ampliarlo un poquito. Yo aquí no tenía esa interrogación, pero le doy aquí y ahora me pone, trata como de navegar a una ruta ahí. Ese es el comportamiento típico de un formulario en HTML. Y es como un post que él hace buscando. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, la ruta, esto aquí se llama, déjame me acuerdo, acción. En la acción le digo que va a navegar a crear usuario, ¿cierto? Cuando yo le dé aquí en el post, intenta navegar a crear usuario. ¿Ya? Eso sirve, esto es HTML básico. Eso sirve para, digamos, yo quiero mandar estos datos a una API. Entonces aquí podría poner la ruta de la API. Y él le va a mandar esa data. ¿Sí? Pero esa forma es la forma, digamos, clásica. No la vamos a utilizar. A ver, antes de terminar esa parte, lo otro que pasa aquí es que yo le puedo decir aquí el name de este campo es ID. El name de este campo es name. El de este es last name. Name es last name. Y el name de este campito name es email. ¿Qué sucede ahora? Si yo lo doy aquí, observe que él lo que intenta es mandar en el query string los datos de cada campo. Es decir, si yo pongo aquí, digamos, el 1, nombre Edwin, apellido Peñata, email edwin, arroba gmail.com, bueno, cualquier punto .com aquí. Y le doy aquí a agregar, él manda eso. ID 1, name tal, en el query string. Eso lo está haciendo. Mire que yo solo me aseguré de poner la ruta,
la ruta aquí y darle un nombre a cada input del formulario y él automáticamente armó eso cuando le di clic. Pero eso es como si hiciera una petición get a una ruta por allá. Eso no es lo que yo quiero aquí. Vamos a cambiarle aquí esto, el type al button. Le vamos a decir que es un button. Esto suena raro, pero vamos a ver esto. Borrémosle esta parte de la ruta acá y démosle clic ahora otra vez. Mire que ahora el button no hace eso. O sea que si no tiene el type button, por defecto intenta hacer una acción que se llama submit, que es eso que sucedió ahí. ¿Sí? Manda el query string por defecto. Pero yo no quiero que mande el query string, yo quiero hacer otra cosa con eso. Entonces, por ahora, una forma es simplemente cambiándole el tipo aquí al botón para que nos haga ese submit. Y esta ruta, pues obviamente no la necesitamos. Hasta ahí se va entendiendo. Ya tenemos el formulario. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que los datos que yo pongo aquí se agreguen a esta lista. Ahí viene el div. Vamos a ver cómo es la cosa. Entonces, lo primero es que por ahora yo estoy llamando los datos de aquí de datos, que es un archivo o digamos una base de datos allá en el servidor, ¿cierto? ¿Qué debo hacer aquí? Aquí antes del return vamos a crear un estado. ¿Sí? Un estado es como una variable, una constante que me va a guardar la información en la memoria del navegador para yo trabajar con ella. Entonces, para eso se usa una función que se llama useState, así como está ahí. Si te fijas, ahí está useState, y aquí está el snippet, el que tiene el cuadrito maluquito este. Si yo le doy al snippet, él me crea como la estructura de la función de una vez. Y aquí le digo, eso se va a llamar usuarios. Usuarios. Fíjese que me está escribiendo en los dos puntos a la vez. Le doy tab y me puso la U de usuarios, de este set usuarios en mayúscula. ¿Y cuál es el valor inicial de ese estado? Datos, que allá es donde están, los datos iniciales vienen de allá. En otras palabras, yo con hacer esto le estoy diciendo, mire, usted tiene una constante que se llama usuario, que la va a poder modificar con la función setUsuario, pero que aquí en esto por defecto vas a cargarme los datos que están allá. Los podría haber pegado aquí escrito o dejar esto vacío y esto iniciaría vacío, ¿cierto? Pero como yo ya tengo unos datos ahí, los estoy cargando aquí. Listo. Ahora, esta lista ya no quiero que renderice desde datos, sino desde usuarios. Básicamente es lo mismo. Porque lo que hice fue pasar los datos que tengo allá en la base de datos, los traje aquí a la constante y debería seguir funcionando igual. Vamos a ver si estoy en lo correcto, pelado. Inspeccionamos qué error me dio en la consola. Ya está, vamos a limpiarla y recargamos. El useState is not defined. Claro, lo mismo de ahorita. Es decir, si yo trato de usar una función como useState sin importarla, pues voy a tener problemas. En Visual Studio yo le doy control punto ahí, a veces me funciona. Pero la otra es pararse aquí, borrar una letrica, cuando la trate de escribir, él aquí me dice, mire, ¿el useState de React? Sí, yo le digo, sí, listo, ese. Y él acá ya dice, import useState from React. Usted se estará preguntando de pronto por qué algunas importaciones van con el punto, la barrita y estas no. No. Las importaciones que van con punto y barrita son archivos que yo mismo voy construyendo. Las que no tienen eso son archivos que están instalados en el Node Modules. Recuerda que le hablé un poquito del Node Module. Claro, en React viene instalado en el Node Module. Son módulos que son parte del framework de desarrollo, digámoslo así. ¿Cierto? Entonces fíjese que ahí siguió todo funcionando normalito. Solo que no habíamos hecho la importación de useState. ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros tenemos la función setUsuarios para hacer algo con esos usuarios. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que el formulario lo tenemos acá en agregar usuario. Mierda, ¿cómo hacemos para pasarle datos al man allá para que los agregue? ¿O cómo hacemos para que cuando el man agregue datos allá, me los pase para acá y me los agregue acá en esta lista? Se la estoy poniendo complicada porque esto es un nivel ya un poquito más avanzado, pero yo necesito que usted aprenda. ¿Sí? Porque si se fija bien, vamos a intentar aclararlo un poco aquí en este PowerPoint. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos, vamos a cambiar el color por defecto de esta vuelta por un gris más claro. Esto que está viendo aquí es el app. Todo el contexto completo de la aplicación. Entonces nosotros estamos parados aquí en app, sería este nivel. Pero app tiene por dentro usuarios
y producto, que son estos dos. Entonces podríamos decir que aquí en esta aplicación, vamos a copiarnos este y lo ponemos un poco más pequeño. Aquí tenemos usuarios, a ver, usuarios, letra negrita, pelado, negra, y tenemos producto. Vea, hoy estoy escribiendo mal producto. Es decir, dos componentes dentro de la app. Pero a su vez, si se fija, aquí tenemos también el formulario que se llama agregar producto dentro de usuario. Agregar usuario, perdón. ¿Cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde estamos leyendo la lista de usuarios? En este componente, no en app, en el componente usuario, no en producto. ¿Cierto? Pero ¿dónde queremos agregar el usuario? Acá adentro. Pero necesitamos que se vea dónde, aquí afuera. ¿Se está entendiendo el problema? Listo. Entonces, mire que agregar usuario es un componente hijo del componente usuario. Luego, este man acá no tiene conocimiento de esto hasta el momento. ¿Cómo hacemos que conozca estos datos? Pues yo le paso aquí en este paréntesis vacío que hasta ahora no hemos usado algo que se llaman las props. Entonces simplemente abro llave y le digo, mire, usted necesita los usuarios. Esa es una forma de hacerlo. O la otra opción es decirle, mire, vamos a ponerlo más fácil. Hay muchas formas. Aquí en usuario, en agregar usuario, yo necesito que usted me avise cuando agregue un usuario. Entonces le voy a decir aquí, por ejemplo, pongamos un nombre comprensible, no todavía lo típico. Digamos, on agregar usuario, ¿cierto? Y le paso aquí entre llaves el nombre de un evento. Ya vamos a programar un poquito más. El nombre de ese evento lo voy a decir, lo voy a llamar no, hagámoslo más sencillo, así, agregar usuario, y aquí le ponemos on agregar usuario. Mire pues lo que estoy haciendo. Al componente agregar usuario le estoy pasando una propiedad, digámoslo así, una etiqueta que digo agregar usuario. Y dentro le digo que el valor es on agregar usuario. Esto no existe, hay que declararlo aquí. Const, mire pues, const on agregar usuario. Esto es una función, por ahora vacía, que va a hacer algo ahí dentro. ¿Sí? Esta función on agregar usuario se va a ejecutar cuando acá el man haga clic en el botón agregar y le va a devolver los datos para allá. Entonces yo le digo, usted va a tener que esperar la función on agregar usuario. Es decir, cuando yo en usuarios meto el componente, le digo que ese man allá va a avisarme cuando agregue un usuario y debe devolverme los datos. Entonces aquí, ¿qué viene? Viene un usuario nuevo, pongámoslo así, nuevo usuario. Eso es lo que viene o lo que debe enviarme este botón agregar usuario, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, vamos a ponerle aquí la operación on click. Y on click le voy a decir que, vamos a llamarlo así, handle click, agregar, handle click, agregar. Cuando haga clic en el botón agregar, ejecute una función que se llama handle click, agregar. La voy a separar para que se vaya entendiendo. Esa función hay que crearla aquí con handle click, agregar. Es una función que, observe y verá, hace lo siguiente. Él debe recibir los datos de cada uno de estos campos, armar un objeto de tipo usuario, o sea, es decir, el ID, el nombre, el apellido, la dirección, armar el objeto y mandarlo a través de esta otra que se llama agregar usuario, que esta la espera el padre y él allá la agregará a la lista. Es una vuelta un poquito compleja, pero vamos a verlo. Entonces, a programar es separar un gran problema en problemas pequeñitos, resolver uno a uno. Aquí tenemos varios problemas. Primero, ¿cómo armamos el objeto usuario que vamos a mandarle al padre? Hay que armarlo aquí en esta función. Cuando yo haga clic aquí, ejecute esto y esto va a recolectar los datos que estén aquí y eso lo va a mandar para el padre. ¿Sí? Entonces necesitamos una manera,
una forma de armar esos datos aquí. Entonces, para eso hay muchas formas de hacerlo, pero vamos a hacer la más sencilla. Vamos a crear una constante. Bueno, constante no, un use state. Esto ya no es tan nuevo para usted. El use state, que sería algo así como const. No, hagámoslo con el snippet, que eso ya. Yo me he acostumbrado tanto al snippet que se me olvida. Use state. El snippet, aquí está, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Un usuario individual, uno solo. Y por defecto ese usuario va a estar vacío, un objeto sin nada. ¿Sí o no? ¿Qué necesito? Que cuando el man escriba, digamos, el ID, se le agregue a este usuario la propiedad ID con el valor. Cuando escriba el nombre, se le agregue esa propiedad y así sucesivamente. Entonces, para ello, vamos a crearnos lo siguiente. En primer lugar, el value de ese ID va a ser usuario.id. A mostrarlo, ¿cierto? Va a mostrar el valor. Vamos a irlo poniendo aquí para que quepa bien. ¿Sí? En el caso del nombre, el valor value va a ser igual a usuario.name, ¿cierto? Hasta ahí se va entendiendo, ¿no? En el caso del apellido, el value va a ser igual a el usuario.lastname. ¿Sí? Y en el caso del email, el value va a ser igual al usuario.email. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, ahora bien, necesitamos una forma de que cuando yo escriba aquí cada valor de esto se vaya yendo a armar el objeto usuario, porque este objeto usuario es el que luego vamos a devolverle al padre para que él lo pueda agregar a la lista. Entonces, para eso vamos a crear otra función const, llamémoslo handle. Esta palabra handle significa como maneje, administre, gestione. Handle change, los cambios en el formulario, handle change. Y esto va a recibir básicamente un event. Ahorita me va a entender cómo es la vuelta. Un event. Entonces, ¿qué hago yo? En cada componente de esto le digo onChain. Es decir, cuando esto cambie, ejecute handle change. ¿Sí? Esto cambió, ejecute handle change. Handle change. Perdón. OnChain, handle change. Manéjeme el cambio, administreme ese cambio. Ahora le digo, ahora tengo que decirle cómo es que se administra el cambio. OnChain, handle change. Esto tiene formas más modernas de hacerlo y más potentes, pero por ahora estamos haciendo la clásica, es onChain, handle change. Cada input de eso ya ahora al escribirle aquí ejecuta el handle change. Vamos a mirarlo. Vamos a poner aquí un console log que le vamos a decir estás cambiando el formulario. Significa que cuando yo escriba aquí en el formulario, vamos a recargar esto, él debería en la consola ponerme ese mensaje. Por ejemplo, estás cambiando el formulario. Acá no me escribió porque le puse una letra y esto recibe número. Estás cambiando el formulario. Van 11 veces. 12, 13, 18, 20, ¿cierto? O sea, está detectando los cambios que yo estoy haciendo. Hasta ahí, entendido. Pero a mí esto no me sirve sino para eso, para validar que sí esté pasando. Segundo paso. En esta variable event vienen los datos que el usuario escribió. Vamos a intentar mostrarlo. Entonces vamos a hacer console log, pero esta vez lo vamos a hacer con event. Tirémoslo así solito primero, event. A ver qué es lo que manda eso cuando yo escribo algo. Recarguemos. Y le voy a dar aquí, digamos, la E. Escribí la letra E. ¿Qué me mandó esta vuelta? Me dice, mire, el evento se llama change, ¿cierto? Tiene una serie de cosas bien complicadas que ustedes por ahora no entienden, pero por ahora me interesa que mire solo esto. Target. Target
es como el destino, es decir, de dónde viene el evento de un input. Y por dentro target trae value. ¿Cuál es su valor? E. Ah, ok. Significa que si yo hago console log de target, de event target, vamos a ver qué es lo que pasa. Recarguemos todo esto. Escribo otra vez la E. Aquí me tira el target es el input. Input type test, name, placeholder, nombre, value. ¿Cierto? Ah, bueno, pero a mí no me interesa el target, me interesa el value del target. ¿Cuál fue el valor? Value. Ok, significa que esta vez si yo recargo todo y escribo la E, aquí me tiro la E, la S, ahora me dice ES. Ok. Ya tengo la forma de acceder al valor que el usuario está escribiendo en ese campo. ¿Sí? Pero tengo otra cosa bien interesante que quiero hacer aquí. Necesito tener no solo el valor, sino el nombre del target. Entonces el target name, observe, yo escribo aquí, por ejemplo, la A, me dice, escribió A en el campo last name. Ah, ok. Y aquí escribió, digamos, la F en el campo email. ¿Está pillando? Listo. Entonces ya sé que en event target value tengo el valor y en event target name tengo el nombre del campo que está mandando el dato. ¿Está ahí? Vamos claro. Ya tengo lo suficiente para armar el objeto usuario. ¿Por qué? Ya lo voy a mostrar. Porque yo ahorita simplemente tendría que decir, mire, cuando el usuario digite, ¿cierto? Cuando el usuario digite un dato en ese formulario, haga lo siguiente. Esa es la función setUsuario. Vamos a establecer datos en el usuario. Eso por dentro que espera un objeto que cumpla las características de usuario. Hay una sintaxis que yo no se la he explicado, pero vamos a empezar a usarla, como todo lo que hemos hecho en este curso, que primero lo usamos y después lo vamos entendiendo. Yo le digo, mire, eso por dentro va a ser un objeto, ¿cierto? ¿Qué datos tiene ese objeto? Oiga bien, punto, punto, punto. Todo lo que tiene el usuario. Lo que él tenga ahí, va ahí. Pero aparte de eso, él tiene, oiga bien, en el campo, digamos ID, el valor tal. En el campo nombre o name, el valor tal. Pero el campo yo no sé cuál es. Sí sé, porque lo tengo aquí. ¿Cierto? Entonces yo le digo, vea, en el campo name, pero no es name, es el campo, el nombre del campo que venga. Ahí en ese campo, si viene ID, email, en ese campo póngame qué, el event target value. Vale. A ver si se entiende. setUsuario lo que hace es actualizar el valor que está en la variable usuario. ¿Qué hay allá? Yo sé que es un objeto, ¿cierto? Un objeto que hasta ahora está vacío. ¿Qué vamos a poner? El valor que viene en el evento, se lo vamos a asignar al campo. ¿A cuál campo? A aquel campo que tiene el mismo nombre, que el control que lo actualizó. Y hasta ahí vamos a cambiar esto. Borremos eso y vamos a hacer lo siguiente. Una vez tengamos el usuario establecido, ya tenemos los datos en el usuario. ¿Qué necesito? Vamos a poner aquí, por ejemplo, aquí debajo del form, vamos a poner, bueno, no puede ser debajo del form porque, bueno, tendríamos que poner aquí un fragment para que, ¿qué? Para que podamos hacer esto. Aquí dentro le vamos a poner que nos muestre los datos que el usuario escribió. Eso lo hacemos con usuario punto JSON, a ver, usuario, que es el usuario, y hay una función que se llama string, no, así no es, JSON.stringify, stringify usuario, así sí es la vuelta. Mierda, ¿qué pasó aquí? El punto y coma no va, eso es. Esta es la vuelta. Entonces observe, recarguemos todo esto. ¿Qué hizo aquí? Puso las llaves. Esto es solamente para visualizar. Va a poner el usuario es 1, entonces ya puso ID 1. El nombre, entonces Edwin, ¿cierto? Mire que está armando el objeto usuario. El apellido, Peñata, está armando el objeto usuario. Escondamos esto. El email, edwin1178@gmail.com. Y aquí me mostró lo que es el objeto usuario. Esto solamente para poder pintar aquí en la pantalla el usuario crudo como lo tiene en la memoria. ¿Ya? Esto se usa mucho para validar los datos que yo estoy capturando, a ver si están llegando.
Pero al final esto no lo voy a dejar ahí, lo voy a quitar, ¿cierto? Pero entiéndame por ahora, es que más que tirarlo a la consola, yo necesito es los datos que usted registró, los vaya guardando en la variable usuario. Y la forma es esta. Ya tengo la constante con el useState, tengo el evento handleChain que recibe el evento, ¿cierto? Y con la función setUsuario actualizo los datos del usuario. ¿Cómo? Aquí le estoy diciendo, déjele los mismos que tiene, pero reemplace el dato que le están actualizando por lo nuevo. ¿Ya? Y con eso tendríamos el objeto usuario armado. ¿Qué nos falta? Que cuando él mande clic en agregar, mande ese usuario para arriba. Y eso es fácilmente decirle simplemente, vea, con agregar usuario, que es el evento que nos están pidiendo aquí, le vas a mandar el usuario. Cuando haga clic, mándale el usuario. Ya el man que lo recibe allá, verá a ver qué hace con él. Acuérdense que aquí, en este punto, agregar usuario, nosotros estamos en esta parte. Aquí está el botoncito agregar, recibe los datos, pum, él se los manda al componente padre y este man de acá es el que ya tiene el enredo de saber qué hace con eso. Claro, yo declaré aquí un agregar usuario, yo sé que voy a recibir un nuevo usuario, ¿qué hago con él? Entonces es muy sencillo, yo tengo una variable que se llama usuarios, no usuarios, usuarios, hay varios. Simplemente, viejo man, yo le digo, mire, cuando usted reciba un nuevo usuario, ¿cierto? Entonces va a hacer lo siguiente, set usuarios. ¿Qué va dentro de set usuario? No es un objeto, es un arreglo, un array, una lista, ¿cierto? Entonces no es con llave, sino con array. Póngame ahí todos los usuarios que ya tiene y agréguele el nuevo usuario. Más o menos lo mismo que hicimos allá, pero esta vez está cogiendo uno y se lo agrega a la lista. Y eso en teoría debería que cuando yo le dé clic en agregar, me pinte aquí un nuevo usuario. Y debería ponerse en 4. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Recarguemos todo esto para ir a la fija. Pongo aquí el código, bueno, el 1 no, y allí 3 serían 4. El nombre, digamos, aquí en este caso, no sé, María. ¿María qué? De los guardias. Y el email, guardia@gmail.com. ¿Cierto? Cualquier dato de ejemplo. Aquí ya tengo el usuario armado. ¡No me funcionó! Vamos a ver qué pasó. Tenemos aquí inspeccionar consola, console log, y aquí tengo el problema. Vamos a ver, ampliemos esto. Dice, un componente está cambiando de manera no controlada. Esto está sucediendo ¿dónde? En agregar usuario. En el que se llama agregar usuario, localhost, componente usuario en la línea. Esto aquí puede ser un poquito difícil de leer porque aquí en este punto, el código que nos muestra aquí el navegador es un código precompilado, que ya no está exactamente como yo lo escribí allá, ¿cierto? Entonces, pero más o menos entiendo hasta acá. Vamos a buscarlo. Aquí hay un problema y es que, a ver si logro ver, está cambiando. Vea, un componente es modificado por un no controlado. A ver, vamos a ver dónde está nuestro código aquí. Bueno, hay que reducir esto. No, no, yo le estoy estableciendo ese de usuario, le estoy diciendo que coja usuarios. Ah, lo que pasa es que aquí hay varias, ya entendí, aquí hay varias cosas. Bueno, pero no, mentira, este se llama usuarios con mayúsculas, este es con minúsculas. La variable usuarios que va a contener un array, un arreglo, o sea, una lista. Y esa lista que tiene por dentro tiene los mismos usuarios que ya venían más el nuevo, ¿cierto? Eso es claro. O sea, esto está bien. Es más, hagamos una cosa aquí, a ver si estamos recibiendo el dato. Console log y le decimos nuevo usuario que lo imprima, ¿cierto? Por ahora comentemos esto. Recarguemos esta vuelta. Aquí dice que dice que CRC usuario JSX no está prohibido por un nombre por defecto. Ya está, esto está raro. Eso está en app. Ah, bueno, app parece que no está reconociendo usuarios. Y aquí nosotros tenemos que darle por default usuarios. Si ahí está bien. Sí.
aquí algo está raro. Ese app, sí, porque me dice que no se lo reconoce. App, aquí está poniendo usuarios. Claro, ¿por qué no? ¿Cómo que no, pelado? ¿Cómo que no? Aquí está todo bien. Usuario, aquí está la función usuario. Aquí está por default usuario y app aquí está usando usuario desde usuario. Sí. Vamos a veces se enchoncha esta vaina, no sé si sea el caso. Recargamos. Ahí funcionó, ¿sí ves? Sí. Entonces detener el servidor puede servir a veces, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a enviar un nuevo usuario. Ah, bueno, aquí está parte del problema. ¿Verdad? Cuando modifique este, me dijo un componente. O sea, este error realmente está viniendo desde aquí, de la hora de modificar los datos. Específicamente el ID. Entonces creo que hay que revisar ese punto. En agregar usuario, el componente que dice ID tiene value usuario ID. Ah, bueno, este valor y handle chain en el on-chain. Aquí hay una forma de decirle que posiblemente, ¿cierto? Que posiblemente esto está vacío. O sea, tiene o el ID o está vacío. Por si no está el dato, yo le puedo dar estas dos barras aquí y decirle que posiblemente está vacío. Eso ayuda a evitar ese problemita que vimos ahí. En la propiedad value, si no hay nada, entienda que esto puede estar vacío, ¿cierto? Lo mismo que en email, espacio, espacio o un string vacío. Listo, recarguemos todo esto, hagamos el cambio, mire que ya no molestó. En este caso vamos a poner el usuario 4, nombre, María de los Guardias, guardia@gmail.com. Listo, vamos a ver qué es lo que recibe allá el man. Yo lo que le pedí fue que lo agregar usuario is not a function. On agregar usuario is not a function. Handle click agregar. Ah, bueno. Entonces, en nuestro agregar usuario, aquí dice que estamos recibiendo on agregar usuario. Y es la que yo estoy mandando a llamar aquí. En teoría. Significa que este man acá no pasó eso exactamente así. Ah, la función se llama agregar usuario. Si ese es el problema, que el nombre que va acá adentro, el que recibe aquí, es el que va aquí en la propiedad. ¿Ya? Este es el que tiene que ponerse allá. Es decir que aquí no es un agregar usuario, sino agregar usuario, por lo tanto aquí agregar usuario. ¿Ya? El que va aquí dentro es el que tengo aquí en la función del padre. ¿Sí? Y el que va a recibirse aquí debe corresponder es con el nombre acá de la propiedad. Recarguemos todo esto y volvamos a intentarlo. Entonces esta es la 4. Hola, mundo del gallinero. Así para que sea rápido. Agregar. Y el console log ya me está dando los datos. Y recuerden que este console log lo estamos mandando ya en el padre. Aquí vea, el nuevo usuario. Es decir que ya no necesito el console log. Ahorita sí debería funcionarme esta vuelta. Entonces borremos esto, le damos aquí a agregar. Y ve, no lo tomó. Me mandó otra vez el console log y yo lo acabo de borrar. Entonces que lo actualice aquí en el estado. Bueno, recarguemos esto. La 4, estoy perezoso ya. Agregar y le damos y efectivamente ahora sí. ¿Ya? Entonces, vamos a repasar porque sé que estuvo larguito, rápidamente. ¿Qué hicimos? Creamos un componente nuevo que llama agregar usuario, que tiene en el render una etiqueta form, ¿cierto? Con un input para cada elemento que vamos a capturar de los datos. Hasta ahí bien. Y un botón que debe ser de tipo button para que no haga el post, ¿cierto? Cada input tiene el value, que es el objeto usuario, con la propiedad que maneja, name, last name, email o ID, ¿cierto? Cada uno. Aparte de eso tiene la propiedad name, que es el nombre del objetico como tal, del input. Y que corresponde al mismo nombre del campo para que haga la equivalencia luego, que fue la que hicimos acá, ¿cierto? Y tengo el evento onChain invocando
a la función handleChain. Esta handleChain recibe el evento del input que lo está mandando y captura el nombre del input y el valor del input y establece el usuario que yo declaré aquí en este estado. Es decir, esta función me está actualizando este dato. A medida que yo escribo aquí lo va actualizando ahí mismo. Luego, cuando hago clic en agregar, lo que hago es invocar una función que estoy recibiendo del padre, que se llama agregar usuario, ¿cierto? La invoco y ya le paso ese usuario. Luego, el padre aquí recibe esa función en esta otra que se llama onAgregar usuario. Y esa función espera un nuevo usuario. Simplemente hago set usuarios y desagrego en un array los usuarios que ya tenía en mi estado y le agrego el nuevo usuario a la lista. Y con eso todo debería estar funcionando melo. Ese es el resumen. Sé que no está simple, pero eso ya apunta a un trabajo más realista. Así que el reto está ahí. Me faltó hablar más de lógica de programación, pero ahí tiene. Tiene un ejemplo.